Pues como ya les habíamos anunciado, está con nosotros el médico Eduardo Sánchez. Ay, se va a poner sabroso. Médico forense, y vamos a hablar de la negligencia médica. Eso ¿Esto está es buenísimo. Es correcto. Correcto. Sí, tenemos un severo problema con la atención médica, no solamente en México, en todo el mundo. Sí, en todo el mundo, sí. Y lo que platicábamos ahorita, los pacientes tienen derechos, el problema es que no lo saben. Ah, Entonces, el paciente dice, yo quiero saber cómo está mi familiar, quiero mi expediente clínico. Y el hospital dice, el expediente es propiedad del instituto y no se los puedo dar. Pues, ¿qué creen? Sí se lo tienen que dar. Es un derecho del paciente que pueda solicitar ese expediente. Una nota médica. Que ya ingresó, que no sabe qué tiene. Oye, necesito que venga otro médico porque aquí veo que no le hace nada. Sí. Independientemente de eso, tendrá que solicitar otra valoración médica. Tiene derecho a otra atención médica. caray. Entonces no se pueden quedar así nada más. Pero eso está en la ley. Está en la ley. en la Son ley. de los derechos de los pacientes. Obviamente los médicos también tienen sus derechos, pero idealmente aquí la queja es del paciente hacia el servicio médico. Okay. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas? Gobierno federal crea un hospital, Sí. pero no contrata médicos. No contrata médicos, entonces los médicos que están de otro hospital los divide a la mitad y los pasa de este lado. Por eso nunca hay médicos, nunca hay personal que sea suficiente para la cantidad de pacientes que llegan ahí. O sea, andan pichicateando, digamos, Así médicos. es. Porque, para acá y para allá. por ejemplo, le pasó a un amigo dentro del hospital, él pidió, bueno, un familiar pidió su historial clínico. Se tardaron más de 2 horas en decirle qué iba a pasar con él y lo mandaban de un lado a otro del hospital y la enfermera le decía, no, pues aquí no te puedo dar nada. Eso es No, burocracia. ¿Pero por qué? Por ignorancia de las personas. Sienten que si pides un expediente es porque te van a culpar de algo. Se echan la culpa a ellos solos y entonces no saben cómo resolverlo. Claro. Y a lo mejor el paciente no le urge y 2 horas, 3 horas pueden pasar, pero cuando está en riesgo la vida de la persona, 5 minutos, 10 minutos es fundamental para recibir la atención médica. Y ¿sabes qué es lo que pasa? No solamente en los hospitales, sino el traslado es crítico. Porque hay mucha Sí. gente que dice, la ambulancia llevó a la persona al hospital, pero no lo recibieron. No lo Porque reciben. no le correspondía. Entonces lo mandaron a otro lado y perdió en el traslado, pues, vital tiempo, ¿no? Tiempo O vital. ni siquiera ni siquiera lo revisaron. Lo reciben y ahí lo dejan. No, ni no, siquiera dicen, lo no, revisan. esto no es competente aquí, entonces mándenlo a otro. Así es, y y ahí se van pierde el pierden tiempo. Así es. Cuando la obligación de los hospitales es estabilizar al paciente y ya que esté estabilizado, enviarlo. al otro lado, claro. A lo mejor aquí en México el Seguro Social no tiene Seguro Social, pero entonces el Seguro Social se tiene que hacer cargo del paciente, estabilizarlo y ya que no esté en riesgo la vida, mándalo a otro hospital. Pero eso es obligación de todos los pacientes. Oye, ¿qué podemos hacer como, por ejemplo, como familiares? Sabemos que hubo una negligencia en un familiar de nosotros que estuvo hospitalizado y no le dieron el tratamiento adecuado y por eso perdió la vida. ¿Hay algún proceder legal en contra del Sí, hospital? se puede iniciar una demanda por la vía civil, una denuncia por la vía penal. Lo importante es que sean asesorados por un profesional. Ahí están mis redes sociales a propósito. Perfecto. Deben de buscar que les digan si realmente hay una responsabilidad médica o falleció porque tenía que fallecer. O sea, definitivamente tiene una herida en la cabeza y fallece, es 99% posible que se muera. Claro. Pero si en ese proceder sucedió algo, entonces hay que ver qué pasó y a quién se le puede atribuir si es que existe algún responsable. ¿Y la demanda iría sobre el hospital o sobre el doctor? Contra todos. Contra Contra toda la atención médica integral. Ok. Yo trabajo en un hospital, Sí. necesito una radiografía y en este momento no hay radiografía. No es responsabilidad del médico, es responsabilidad del hospital, claro. por no contar con las radiografías. Ok. Entonces esos detalles son los que se tienen que analizar en ciertos momentos para determinar de quién es la responsabilidad. Ya. Conozco casos que ves que los familiares dicen, ya sí, fue negligencia médica, pero ya para qué demandar, ya se murió mi familiar, ¿por qué no lo quieren hacer? Es mejor hacerlo, ¿no? Es muy tardado, desafortunadamente. Y es difícil de comprobar, ¿no? Y es difícil de comprobar. Sí. Entonces, sí se tiene que valorar el expediente clínico, los testigos, las diferentes pruebas. Obviamente, cuando hay una demanda a un médico, el médico se siente agredido y va a responder. Defiende. Y definitivamente, en muy pocas ocasiones va a decir, sí, yo tuve la culpa, te voy a pagar, te voy a remediar el daño. Sí, porque demandar a un médico de esa forma puede terminar hasta en la Sí, cárcel. así es, y puede perder la cédula y puede perder todo su ejercicio profesional durante muchos años. Que la gente, por lo general, cuando se van por la vía civil, no quieren meter a la cárcel al doctor. Lo que quieren es dinero. Claro.
Y eso obviamente imposibilita muchas partes. Ya. Ok. Se pierde el camino, ya no quieren justicia, quieren recuperar dinero. Fíjate que yo vi un video en las redes donde decía un doctor, justamente, que en el 2000, no me acuerdo si 25 o 50, la primera causa en el mundo de muerte iba a ser negligencia médica. Seguramente. Porque los tratamientos, a veces el diagnóstico no es el adecuado. Es que otro de los problemas es la creación de tantas escuelas de medicina que sacan tantos egresados de medicina. Sí. Ya no con el perfil adecuado, únicamente estudiante que fue egresado, y tenemos una sobrecarga impresionante. De eso, diagnósticos erróneos, tratamientos erróneos es muy frecuente. O sea, el problema es muy grave porque es en su totalidad todo Así el sistema médico del país. Sí, ahora todo ya el todo el sistema mundo quiere ser médico y salen y quién sabe cómo salga. ¿Cómo salga? Pues complicado. Muchísimas gracias. Complicado el muchísimas tema. Gracias por estar aquí, muy interesante. ¿Y a dónde vamos? ¿Vamos a ir a la cocina? ¿Quién está en la cocina? Vamos a ir a la cocina a las 9 ¿Quién allá. está? Sí, él y yo estamos aquí.